El camino espiritual se puede ver como el tránsito desde el ego hacia el ser. Y vamos a explicar en qué consiste el ego y cómo es este tránsito desde el ego hasta el ser, en qué consiste. Y podemos ver el ego, que como veis es algo ficticio. Tenemos que intentar imaginar qué es lo que es el ego porque em, no tiene materialidad, no es material. El ego es un conglomerado psicológico, es decir, está en el mundo psicológico, no está en el mundo material. Y de hecho, los animales que apenas viven en el mundo psicológico, solamente aquellos animales que están más ligados a los hombres empiezan a tener ciertos patrones psicológicos. El ego es un conglomerado psicológico que está formado por las ideas de nuestro colectivo, de nuestra comunidad, sobre cómo es la vida. Entonces, a través del proceso educativo, te van diciendo cómo es la vida y cómo hay que interpretarla. Entonces te dicen, por ejemplo, te hablan de lo que es la muerte, te hablan de lo que es la vida, te hablan de lo que es la enfermedad, te hablan de lo que es la, las matemáticas, la ingeniería, etc. Hay una serie de ideas en nuestro colectivo, ideas aceptadas sobre cómo es la vida. Por ejemplo, antes de que apareciera Galileo, había una idea que la Tierra era el centro del mundo. Y luego, después de Galileo, esta idea cambió. Pero todas las personas que habían nacido antes de Galileo tenían esta consideración sobre cómo era la vida. ¿Vale? Entonces, nuestro colectivo nos llena de ideas. La mayor parte de las veces, incluso estas ideas se podrían considerar que no son verdaderas, pero se toman como verdaderas por parte del ego. El ego necesita de la aceptación de la comunidad. Por lo tanto, toma las ideas de la comunidad sin preguntarse si son verdaderas o falsas. Y desde ese punto de vista vive. También está formado por determinaciones por parte de la familia. Ya no estamos hablando de la comunidad, estamos hablando ya de un grupo más reducido, de la familia. Entonces, si has nacido en una familia rica o millonaria, te van a determinar sobre cómo debes vivir, sobre cómo debes tratar a los demás, de una forma u otra. Si has nacido en una familia pobre, te van a decir cómo te tienes que comportar, como una serie de determinaciones sobre lo que puedes conseguir y no conseguir en el mundo, en tu vida. Por eso la mayor parte de las personas suelen repetir básicamente el patrón familiar, porque hay una determinación sobre cómo vivir. Por eso es mucho más fácil para una persona que ha nacido en una familia rica ser rico, porque está determinado por un patrón de comportamiento que ya no es solamente el dinero que recibe o la herencia que puede recibir, sino que es el patrón de comportamiento con respecto al dinero. Y por eso normalmente las personas que han nacido en familias más humildes siguen ese tipo de vida también tan humilde o más humilde. También el ego está formado por una serie de valores morales que te dicen lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces, a medida que la sociedad va cambiando, estos valores morales suelen ir cambiando también. Es verdad que existen una serie de valores universales que trascienden a cualquier época y que, digamos, que formarían parte de la ética de la humanidad, que en cualquier época puedes preguntar y te dirían que es incorrecto hacer eso porque va en contra de la vida. Pero incluso, por ejemplo, hasta hace poco tiempo eh, existía, por ejemplo, la esclavitud. Entonces, las personas que eran esclavas no eran considerados ciudadanos, eran considerados de otro tipo, de otra especie, digamos como a caballo entre los animales y los ciudadanos, ¿no? Entonces, los valores morales también son incorporados al ego, al programa del ego. También está formado por la imagen que tenemos de nosotros mismos. A medida que vamos adquiriendo experiencia, a medida que vamos teniendo experiencias, el ego, digamos, nos vamos haciendo una idea de quiénes somos, de qué imagen tenemos, de de la imagen que tienen los demás. Entonces, si por ejemplo hemos tenido malas experiencias en un aspecto,
por ejemplo, a nivel de relaciones, puede ser, nos vamos a hacer una imagen de que somos malos con esas relaciones. Si nos han suspendido, por ejemplo, en matemáticas, un profesor nos suspendió cuando teníamos 10 años, vamos a crearnos esa imagen de que somos malos en matemáticas, sin ni siquiera intentarlo. Entonces, vamos creando una imagen que tenemos de nosotros, que es la que nos posiciona en el mundo. Y también se forma por un conjunto de patrones de comportamientos y de reacción, más que de acción, aprendidos. El ego nos enseña a reaccionar, nos enseña a decir, nos enseña a decir o nos enseña a actuar de una forma concreta en un momento concreto. Entonces son patrones de comportamiento que se han integrado y que básicamente dominan a la persona. Entonces, una persona que vive desde el ego, una persona dominada por este conglomerado psicológico, es básicamente una persona esclava. Esclava de este conglomerado psicológico, aunque no se dé cuenta. Aunque piense que está haciendo lo correcto, es básicamente porque los valores morales que han sido inculcados, incorporados al programa del ego, le están determinando. Entonces, el camino espiritual no consiste en ir a rezar a una iglesia o a una sinagoga o a un templo. Eso está bien, eso es una parte de una práctica espiritual, pero lo importante verdaderamente del camino espiritual, que es el camino de la liberación, es liberarse de todo esto. Liberarse de estas ideas del colectivo, ir, digamos, vaciando de contenido nuestra psique. Con el objeto, pues el tránsito, es ir dejando ir, con el objeto de vivir en un lugar eterno, que es el lugar del ser, un lugar de conciencia viva, un lugar de luz, que no está determinada por ninguno de estos conglomerados psicológicos. Es decir, es difícil de explicar lo que es el ser porque estamos, digamos, muy influidos por todo este programa del ego. Pero sería, o es el lugar desde donde podemos mostrar nuestra esencia al mundo sin estar condicionados por este conglomerado psicológico, del cual es muy difícil salir. Sería vivir desde nuestra esencia, vivir desde nuestra verdad, desde la bondad, desde la belleza, de estos valores universales, de estos valores humanos, realmente humanos, y básicamente es un lugar de silencio, de paz, de belleza, de bondad, que si te das cuenta a medida que vamos pronunciando estos atributos, estas palabras, te puedes ir imbuyendo de ellas y poder intentar vivir de ahí. Cuando hay un acto verdaderamente bello, verdaderamente bueno, un acto de verdad, tiene una cualidad diferente a cualquiera de los otros actos realizados desde el ego. Entonces, cuando has hecho algo sin la búsqueda de ningún beneficio personal, ningún beneficio psicológico, cuando has hecho algo simplemente porque es bello hacer eso que has hecho, desde ahí estás viviendo desde el ser. Entonces, el tránsito espiritual, el camino espiritual, consiste básicamente en hacer este tránsito, desde el ego hacia el ser. Bueno, espero que te haya ayudado este vídeo y que te haya gustado. Y si tienes alguna pregunta, pues con mucho gusto déjala debajo del vídeo y la intentaré contestar. Muchas gracias.